Qué alegría poder encontrarnos de nuevo en casa. Quisiera empezar dando gracias a nuestro Señor. Siempre hay mucho para agradecer a Dios, obviamente. Estoy seguro que si empezamos a preguntarle a cada persona que está hoy acá, ¿por qué le podemos agradecer a Dios? Algo vamos a tener para externar nuestra gratitud. Pero yo quisiera darle gracias a Dios, no solo por la bendición que es poder reunirnos a compartir tiempo juntos. Por supuesto que eso es una bendición, siempre. Estar acá congregados como familia, en comunidad, eso es una bendición. Sin embargo, podríamos reunirnos para muchas cosas, ¿cierto? Podríamos reunirnos para festejar, podríamos reunirnos para comer algo rico, podríamos reunirnos para bailar, capaz, a los que les gusta bailar. Podríamos reunirnos para muchas cosas que no están mal, más bien son buenas, nos unen como familia. Sin embargo, yo quisiera dar gracias a Dios por la gran bendición que es para nosotros poder reunirnos para abrir juntos la palabra de Dios. Usted a veces piensa en la bendición que es eso. Poder venir a un lugar a congregarnos y abrir juntos como familia la palabra de Dios y aprender todos nosotros de lo que Dios allí nos enseña para que nosotros podamos vivir en consonancia con su voluntad y de esa forma poder experimentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Así que mi oración esta noche es que nosotros podamos llevarnos algo de lo que el Señor quiere hablarnos hoy, ¿sí? Pero que le digamos: papá, eso que tú me vas a susurrar hoy, ayúdame a ponerlo en práctica, ¿sí? Ayúdame a que a partir de esto que tú me vas a hablar hoy, yo pueda vivir de una manera distinta y que eso se traduzca en bendición para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos, para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo. Eso queremos, que el Señor nos hable y que eso que va a quedar aquí en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ayude a que se convierta en parte de lo que hacemos día a día. Entonces hoy continuamos desarrollando esta serie en la que ya hemos venido trabajando durante las últimas semanas. La serie se llama Más de tu Espíritu y estamos trabajando en esta serie con el propósito de profundizar un poco más en la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Un concepto que de a ratos se podría volver medio abstracto. Queremos hacernos preguntas y responderlas a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros? Pero sobre todo, ¿qué hace en nosotros y qué hace a través de nosotros? Mencionaba hace algunas semanas que el Espíritu Santo, como ustedes saben, realiza una obra súper importante en cada uno de nosotros, que tiene que ver precisamente con que cada día el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Tiene que ver con que cada día podamos parecernos un poquito más a Jesucristo, en la forma en la que vivimos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que administramos los recursos que Dios nos da. Sin embargo, es cierto también que el Espíritu Santo realiza una obra muy importante a través de nosotros, que está relacionada con nuestra misión en el mundo como miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es importantísimo porque significa que Dios quiere usarnos para que nosotros seamos de bendición. No solamente Dios quiere transformarnos, sanarnos, cambiarnos y hacer que seamos más parecidos a Cristo, sino que Él quiere usarnos para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Y lo que la palabra enseña es que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a que nosotros seamos efectivos en esta tarea. Y que de pronto empecemos a ser personas que cuando se cruzan en la vida de alguien, sanen, bendigan, transformen, edifiquen, construyan, en lugar de ser todo lo contrario.
Hay personas, y a veces nosotros mismos hemos pasado por la vida de alguien lastimando, hiriendo, enfermando, destruyendo. Queremos ser todo lo opuesto. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿sí? Así que siguiendo en esta línea temática, hoy vamos a estar respondiendo a la siguiente pregunta. Preste mucha atención porque creo que es de interés para todos nosotros. Ahí va a estar en la pantalla. La pregunta que planteamos hoy y que vamos a responder desde la palabra de Dios es: ¿cómo me libra del mal el Espíritu Santo? ¿Cómo nos libra del mal el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo me ayuda a enfrentar y a superar todo aquello que tiene el potencial para hacerle daño a mi vida y a la de mi familia? ¿Sí? ¿Cómo nos ayuda Él? ¿Cómo es que nos libra del mal? El Evangelio de Lucas registra un momento súper importante en el que, como era ya habitual en Jesús, Jesús se retira a un lugar apartado a pasar tiempo en oración con el Padre. Esto era una práctica en la vida cotidiana de nuestro Salvador. Los discípulos, conscientes de que este era un hábito importantísimo en la vida de su maestro, le hacen una petición muy especial a Jesús. Preste atención, dice el texto, Lucas 11, versículo 1, en la última parte, en la parte C. Ellos le dicen: Señor, lo ven que se retira a orar a un lugar apartado, y después de esto le dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y yo leo esto y digo: wow, qué interesante petición, ¿sí? En primer lugar, porque este es el único evento que registra la palabra de Dios en el que explícitamente los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara algo, ¿sí? Ojo, no significa que fue lo único que les enseñó, porque Jesús era su maestro y los maestros enseñan. Les enseñó muchísimo. Sin embargo, es la única vez que la Biblia registra en que los discípulos le solicitan a Jesús, le piden a Jesús con puntualidad que les enseñe a hacer algo, ¿sí? Y es súper interesante porque lo habían visto hacer muchas cosas. Y no le dijeron, por ejemplo, maestro, enséñanos a convertir el agua en vino, que ya lo habían visto hacerlo, de hecho. Tampoco le dijeron, maestro, enséñanos a hablar con elocuencia. Habían visto cómo la forma de predicar de Jesús tenía impacto en la sociedad. No le pidieron eso. Tampoco le dijeron, maestro, enséñanos a ganar más seguidores, siendo testigos de que cada vez Jesús se hacía más famoso y las multitudes lo seguían. Ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar, ¿sí? Wow. Seguramente ellos sabían lo que el hábito de la oración era capaz de producir en la vida de su maestro, y seguramente también, y esto es importante, eran conscientes, oiga esto familia, eran conscientes de que hay oraciones que, aunque son muy lindas, que aunque son muy emotivas y aunque son muy adornadas, son imprecisas y no tienen la fuerza para producir algo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque están totalmente desalineadas, desvinculadas de la voluntad del Padre. Por eso Juan escribió en una de sus cartas que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha, ¿sí? Y esto es importante porque orar es un hábito, sí, pero es un hábito que, conforme nosotros vamos creciendo en nuestra relación con Dios, debemos aprender a hacerlo de una manera cada vez más precisa, cimentados en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que verbalizar, pronunciar en oración las palabras de Dios, porque de esta manera estamos orando conforme a su voluntad, ¿sí? Jesús accede a la petición de sus discípulos. Él empieza a enseñarles una oración cortita, pero muy profunda. Nosotros la conocemos popularmente como el Padre Nuestro, ¿sí? Dice la oración, inicia así, solo voy a mencionar el inicio: Padre nuestro que estás en el cielo. No solo es una oración hermosa, es una oración poderosa.
los cristianos evangélicos protestantes le hemos tomado cierta aversión a esta oración, seguramente por la forma en la que la utilizan algunas religiones, pero es una oración súper bíblica. Es una oración con una sustancia poderosísima, lo que Jesús nos enseña ahí. Y cuando nosotros pronunciamos el Padre Nuestro, siendo conscientes de cada palabra que estamos diciendo, se vuelve maravilloso. Por cierto, el Padre Nuestro es mi primera oración del día. Apenas abro mis ojos, no es la única oración, pero sí la primera oración que mi mente piensa cuando abro mis ojos es un Padre Nuestro. Es hermosísimo y es muy completa. Hay de todo allí en el Padre Nuestro, ¿sí? Alguien se pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? ¿Sí? ¿En dónde nos quedamos con cómo el Espíritu Santo nos libra del mal? Y me estás hablando de oración, me estás hablando del Padre Nuestro, ¿sí? Así cierra Jesús la oración que enseñó a sus discípulos. Versículo 4 en la última parte de Lucas 11. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí lo agrega la Reina Valera. Otras versiones en este texto no lo incluyen, pero cuando Jesús enseña esta oración y queda registrada en el Sermón del Monte, todas las versiones incluyen mas líbranos del mal, ¿sí? ¿Qué es lo importante aquí? Cada vez, o al menos con mucha frecuencia, cuando nosotros pronunciamos o escuchamos esta última parte del Padre Nuestro, lo primero que nos viene a la mente es pedirle a Dios que nos proteja del mal que hay en el mundo y que de una u otra forma es una amenaza para nosotros, para nuestras familias. Y es todo eso que vemos en las noticias, que vemos en redes sociales, que nos desanima: la violencia, los índices de delincuencia, las crisis económicas mundiales, las guerras, las enfermedades, la vecina chismosa. Ah, no, de eso no, ¿verdad? Pero también le podemos decir al Señor: líbranos del mal, Señor. El punto es que oramos: Señor, líbranos del mal, y esto es lo que viene a nuestra mente: protégenos de la maldad que hay en el mundo. Sin embargo, y quiero que prestes atención a esto, no solo de esto nos quiere librar el Señor, sino de todo el mal que nosotros mismos nos ocasionamos cada vez que cedemos a aquello que nuestra carne desea y que nos quiere gobernar, ¿sí? ¿Está entendiendo esto? Por eso, en esta oración que Jesús nos enseña, antes de la frase mas líbranos del mal, la oración dice: no me dejes caer en tentación. Porque si caemos en tentación, lo que se va a producir en nuestra vida seguramente no va a ser nada bueno. Entonces Jesús nos enseña, Él viene enseñándonos a orar y dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ese mal que yo mismo me ocasiono cuando tomo malas decisiones. Ese mal que yo mismo me ocasiono cuando desobedezco a Dios. Ese mal que yo mismo me causo cuando dejo que mi carne tome control de mi vida y me conduzca hacia aquello que no debería ir, ¿sí? Y la forma en la que Dios responde a nuestra oración, cuando nosotros oramos genuinamente y le decimos a Dios: Señor, líbranos del mal, Padre. Señor, líbrame de mí mismo y del pecado que me quiere gobernar. ¿Sabe cómo responde Dios? Responde a través del Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes vamos a orar brevemente y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Papá, te damos gracias, Dios, porque podemos venir una vez más a tu casa, en familia, en comunidad, Señor, y abrir tu palabra con gozo, pero al mismo tiempo, Señor, con asombro de que quieras revelarte a nosotros, y con temor reverente, anhelando ser sanados, Dios. Que tu palabra nos hable, Señor, y que hoy podamos aprender algo nuevo que nos enseña a vivir distinto, papá. Habla, Dios, te escuchamos atentamente, y sánanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Bien, familia, seguramente entre los que estamos hoy acá hay muchas cosas que algunos de nosotros podríamos tener en común, ¿cierto? Empezando por la nacionalidad. La mayoría de uruguayos tienen eso en común. Hoy no hay ticos, en algún momento ha habido un tico, una tica por acá. Tenemos la nacionalidad en común, afición por algún deporte seguramente, el gusto por alguna comida en particular, rasgos físicos. ¿Dónde están mis amigos los pelones? ¿Hay por acá? Bueno, en Costa Rica hay más, pero bueno, algún rasgo físico, opiniones en cuanto a determinado tema, aspectos en el carácter que nos hacen parecidos, en fin, muchísimos, ¿sí? No nos alcanzaría la noche si nos pusiéramos a hacer un listado de las cosas que compartimos y que entre nosotros tenemos en común. Sin embargo, hay algo en lo que definitivamente todos los que estamos acá nos parecemos, ¿sí? ¿Sabe qué es? Es precisamente en nuestra tendencia natural a pecar. Familia, somos todos de la misma raza, somos todos humanos. No importa en qué país nacimos, no importa en qué contexto, si teníamos mucho, si no teníamos nada, si somos altos, bajos, flacos, gruesos, blancos, morenos. Debido a la desobediencia de nuestros padres en el Edén, todos llegamos a este mundo con el software de fábrica corrupto, ¿sí? Todos estamos contaminados de un virus que la Biblia llama pecado. Y lo que la Biblia enseña es que cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en quienes hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo, diariamente se va a producir una batalla entre lo que mi carne quiere seguir haciendo, que es lo que la Biblia llama la vieja naturaleza, y lo que el Espíritu quiere enseñarme a hacer, que es la nueva naturaleza, ¿sí? Usted sabe a qué me refiero. Usted está en esa batalla, yo estoy en esa batalla, todos estamos en esa batalla diariamente. Y Pablo, el apóstol de Cristo enviado a predicar a las naciones, él no era ajeno a esta batalla, él no la desconocía. Y en el capítulo 7 de Romanos, él dibujó un retrato bastante crudo de la realidad que tanto él como nosotros vivimos. Dice en los versículos 18 al 19, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Pasamos al 22 y al 24. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, ¿sí? Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Pablo la está sufriendo. Él lanza una pregunta y al mismo tiempo provee la respuesta. Dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y uno se pregunta, ok, pero ¿cómo lo hace Jesucristo? ¿Sí? ¿Cómo lo hace Jesucristo? ¿Cómo me libra Cristo de ceder ante la tentación de aquello que me quiere controlar? Pablo describe esto en Romanos capítulo 7, expresa su lucha, su dolor, su sufrimiento, eso que todos sentimos, e inmediatamente en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, él responde, y la respuesta básicamente se resume en: Cristo nos libra del pecado a través de la vida en el Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos 8 versículo 2, ahí arranca Pablo: porque el poder vivificador del Espíritu, poder que reciben a través de Jesucristo, los libera del poder del pecado y de la muerte, ¿sí? Así que voy a compartir con ustedes 3 principios que vamos a sacar de este capítulo de Romanos 8, que apuntan a la forma en la que el Espíritu Santo nos libra del mal. Y esto es lo importante. No queremos quedarnos en conceptos abstractos. Entendemos que es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra batalla diaria contra aquello que nos quiere controlar. La pregunta es cómo lo hace, ¿sí?
y la palabra de Dios nos ofrece respuestas. Así que vamos a compartir por lo menos 3 conceptos que al menos a mí me han traído mucha paz, y principalmente en este tiempo son principios que traen paz a nuestro corazón. Así que el primer concepto que quiero mencionar es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado, librándonos de la autojustificación. ¿Sí? Preste atención a esto, ¿sí? Lo que la Biblia nos enseña es que la única forma en la que nosotros podemos ser declarados como personas buenas, como personas justas y sin pecado delante de Dios, ¿sabe, familia? No es por lo bien que nosotros nos portamos, es por lo bien que se portó Jesucristo. Él fue el que hizo la obra, no nosotros, ¿sí? Cuando nosotros intentamos demostrarle a Dios que somos buenos por las cosas que hacemos, uy, Dios, es que hoy fui a la iglesia desde las 6 de la mañana, yo sí soy bueno, papá. Uy, Dios, es que pasé toda la semana preparándome para predicar, qué buen cristiano que soy yo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos eso, intentando demostrarle a Dios que somos buenos con lo que hacemos, intentando echarnos un pulso con el pecado para ganarle en nuestras fuerzas, no solo nos estamos autojustificando, sino que además estamos negando nuestra necesidad de un Salvador. Porque le estoy diciendo, tranquilo Dios, yo puedo solo, déjeme, yo me la juego solo, yo puedo demostrarle a usted en mis fuerzas que yo soy bueno. ¿Sí? Y entonces viene el Espíritu Santo y nos quita ese yugo pesado, esa piedra pesada que traemos sobre los hombros, trayendo convicción a nosotros de que a pesar nuestro, por Jesucristo, Dios ya no toma en cuenta nuestro pecado. ¿Sí? El pecado ya no puede controlarnos, el pecado ya no puede condenarnos, perdió su poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacer algo para demostrarle a Dios que somos buenos. Cristo lo hizo. Y ahí empieza Pablo el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1-2 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Uno lee este texto y uno dice, y otra vez, cuando escucho a un testigo de Jehová, por ejemplo, que tiene que salir a predicar el evangelio, no por la compasión de ver cómo otros van camino a la muerte eterna, sino porque necesitan ganar créditos delante de Dios. Y lo digo porque mi abuelo toda su vida fue testigo de Jehová, y todavía en sus momentos más difíciles de enfermedad, antes de morir, fuimos a hablar con él y él me decía, tengo miedo de no haber hecho lo suficiente para que Dios me reciba en el cielo. Necesitamos entender el poder de un versículo como este, es liberador. El pecado ya no puede tomarnos por el cuello y condenarnos, porque Cristo lo crucificó, murió por nosotros, ¿sí? Y es un alivio saber que si hoy estoy predicando acá, o que si usted está aquí sentado, si vino a servir, a tomar la guitarra, a tocar la guitarra, a cantar, a dar la bienvenida, no es para ganarse un crédito delante de Dios. Es solo porque Cristo ya pagó la cuenta y nos permite estar acá hoy en su presencia, ¿sí? Entonces quisiera ilustrar un poco más este principio porque para mí es muy importante. De niños siempre se nos enseñó, y al menos a muchos de nosotros que crecimos en la vieja escuela, seguramente porque a nuestros papás también los criaron con dureza, pero se nos enseñó que si queríamos evitar el castigo al final del día, castigo entiéndase chancletazo o cinturonazo, no sé de cuál le daban a usted, a mí me hacían un mix de ambos, ¿sí? Entonces a uno le decían, si usted quiere librarse del chancletazo,
pórtese bien. Y ahí estaba la mamá de uno haciéndole ojos y le decía, ahora cuando lleguemos a casa, la que le espera, ¿sí? Y entonces ahí estábamos todo el día, haciendo lo posible para evitarnos el castigo al final del día. Se hacía tan difícil a veces. Era casi imposible no meter la pata. Imagínate, estamos aprendiendo a vivir. ¿Cómo no errarle? ¿Sí? Y en mi caso, si no era algo que decía, era algo que hacía. Y si no decía algo y no hacía nada, entonces era la maestra enviando alguna circular a casa. Y si no, era la vecina llamando para dar quejas. Y eso que yo me portaba bien. ¿Quién dijo así? Yo me portaba muy bien, ¿sí? Nunca se me olvida aquella tarde, yo tenía 7, 8 años más o menos, recién nos habíamos mudado de casa. Mis papás acababan de comprar una casita bastante sencilla, chiquita, pero estaba nueva. Era una casita para estrenar y habían algunas áreas que todavía estaban en obra. Y las casas vecinas, los patios de las casas todavía no estaban cercadas, no habían muros, ni divisiones, ni cercas. Entonces podías cruzarte de tu patio al patio de tu vecino sin ningún problema. Y justo en la casa del vecino del frente, los dos patios se pegaban así uno al lado del otro. Ellos no habían llegado a vivir, todavía estaban terminando algunos detalles. La casa estaba vacía y en el patio de ellos habían 2 drenajes enormes, ¿sí? Que eran, no recuerdo exactamente cuánto medían, pero el diámetro era amplio y tenían mucha profundidad. Ahí era donde se iban a tratar las aguas residuales. Antes en Costa Rica, creo que ahora lo hacen diferente, cada casa tenía unos drenajes en el patio donde ahí iban todos los residuos y luego venía el camión y se llevaba todo cada cierto tiempo. Entonces estaban en esa casa en ese proceso y estaban los drenajes enormes llenos de agua, ¿sí? A mí se me ocurrió con un vecino jugar a saltarnos los drenajes. Entonces íbamos de un lado para el otro y nos saltábamos un drenaje. Lo que es no medir las consecuencias. Si nos íbamos allí adentro no salíamos más, ¿sí? No salíamos más. Y ahí estábamos saltando de un lado a otro. De pronto en medio de un gran salto yo voy saltando y lo veo así en cámara lenta, ¿sí? Y vuelvo a ver a la ventana de mi casa y mi mamá, que estaba tomando la siesta, la veo que está así y me ve por la ventana. Y hasta aquí llegué. Cuando escuché el grito de mi madre, ya yo sabía lo que se venía. A mi amigo no lo vi más como por 3 días. No sé a dónde fue a parar, ¿sí? Dábamos motivos, ¿cierto? Motivos yo a mi madre le di de sobra. A veces pienso cómo habría sido si alguno de mis hermanos, aunque yo era el mayor, pero bueno, que mi hermano menor hubiera dicho, tranquilo Coco, de hoy en adelante, cada vez que usted meta la pata, yo voy a presentarme ante mi papá y voy a recibir el castigo por usted. Imposible. Más bien siempre estábamos buscando a quién le echábamos la culpa de lo que hacíamos. Pero Cristo sí lo hizo. Cristo sí lo hizo. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y motivos al Padre le seguimos dando de sobra, ¿sí? Motivos para que Él descargara su ira santa y justificada sobre nosotros, pero por amor, siendo conscientes de nuestra naturaleza y de nuestra incapacidad para actuar de manera diferente, Él envió a Jesús a recibir el castigo por nosotros. Familia, esto es súper importante porque esta forma de pensar de esta manera en la que a mí me criaron, todavía está muy arraigada al pensamiento de muchos cristianos, y eso es lo que nos lleva a acercarnos a Dios con miedo, con vergüenza, esperando el castigo de Dios cada vez que metemos la pata. Por eso nos escondemos. Por eso, como mi amigo, salimos corriendo cuando escuchamos que el Padre nos llama, porque viene a rezongarnos, y en consecuencia nos pasamos la vida intentando ganarnos el amor de Dios, el favor de Dios y la aprobación de Dios a partir de nuestros esfuerzos.
Queremos cumplir las exigencias de la ley en nuestras fuerzas, pero no podemos hacerlo, familia. Somos incapaces de hacerlo. Necesitamos a Cristo, quien, conociendo nuestra debilidad, ¿sabe qué hizo? Nos regaló al Espíritu de Dios para que se viniera a vivir con nosotros y nos ayude en nuestra lucha con el pecado, y nos recuerde diariamente que la batalla ya Cristo la ganó en favor nuestro, y el pecado no nos puede condenar, porque aunque le erremos, ya Cristo nos libertó de esa condena. Y eso tiene que ser sanador. Usted pensó que yo le iba a decir que la manera en que el Espíritu Santo nos libra del pecado es haciendo algo. Pero no, es no haciendo nada, es confiando en Jesucristo y en que su obra en la cruz es suficiente para cada uno de nosotros. Hoy usted y yo podemos dormir tranquilos. No tenemos que hacer nada para que Dios nos ame más. Ya nos ama por lo que somos, creación, y porque en Cristo somos sus hijos. ¿Sí? Número 1, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado, librándonos de la autojustificación. Pero número 2, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado, enseñándonos a vivir en santidad, ¿sí? Y aquí quisiera que prestemos bastante atención, porque este principio es muy importante porque le da equilibrio al punto anterior, ¿sí? Alguien podría pensar, bueno, como ya no hay condenación en Cristo, entonces puedo vivir como me dé la gana, ¿sí? Y hacer lo que me dé la gana. Si al final ya Cristo pagó por mis pecados en la cruz. No se trata de eso. Hemos hablado mucho del concepto de santidad, que es este proceso en el cual nos encontramos del Espíritu Santo formando el carácter de Jesús en nosotros. Sin embargo, santidad no significa perfección. No alcanzaremos una perfección total hasta que no lleguemos un día a la presencia de nuestro Padre. Santidad significa que hemos sido apartados, separados, para reflejar el carácter de Cristo en todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Es cierto, nosotros somos incapaces de darle cumplimiento a la ley de Dios en nuestras fuerzas, no podemos. Sin embargo, es cierto también que el Espíritu Santo vino para capacitarnos y ayudarnos para que podamos vivir conforme a la ley de Dios. En mis fuerzas no puedo hacerlo, pero como el Espíritu Santo ahora vive en mí, Él me ayuda y me capacita para que podamos hacerlo. Dicen los versículos del 3 al 4, Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque, ojo con esto, nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Hacer lo malo no es solo robar, hacer lo malo no es solo matar, hacer lo malo no es solo juntarse con gente que hace cosas que están en contra de la ley. Cuando la Biblia habla de hacer lo malo, se refiere a todo aquello que no proviene de Dios, que no refleja el carácter de Cristo. Celos, envidia, arrebatos de ira, discusiones, todo lo que está, el orgullo. Dice, nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos ayuda para que podamos vivir de una manera distinta. Familia, Cristo no recibió el castigo por nosotros para que continuemos viviendo controlados por lo que nuestra carne desea. Él nos compró para que con sus fuerzas que provienen del Espíritu Santo, ahora que estamos unidos a Él, el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida y nos ayude a vivir de una manera distinta, aún en los pequeños detalles. Allí nosotros también tenemos que pedirle: Dios, ayúdame a reflejar el carácter de Jesús en todo lo que hago, ¿sí?
Entonces recién esta semana, esto fue apenas hace un par de días, yo venía conduciendo por la ruta, venía prácticamente al límite de la velocidad permitida por la ley en ese tramo de la ruta, 75 kilómetros por hora, que por cierto está llena de radares. Entonces yo digo, aquí voy conforme a lo que la ley manda, ¿sí? No quiero tener que pagar otra multa, ¿sí? Así que vengo ahí tranquilo, 75 kilómetros por el carril izquierdo. Algunos dicen que conduzco lento, algunas dicen que conduzco lento. Yo digo que soy precavido, ¿sí? Y si me dice que es 75, a 75 voy a ir. De pronto aparece el que siempre está apurado, ¿sí? Y yo lo veo por el retrovisor, desde que viene lo veo que viene haciéndome señas con las luces, encendiéndome y apagándome las luces, y viene tocando bocina para que yo me haga a un lado, lo cual no podía hacer en ese momento porque el carril derecho estaba transitado, ¿sí? El tipo se me pega de una manera tan irresponsable. Yo pienso, si tuviera que frenar de emergencia por algo, no quedamos para contar la historia, ¿sí? No entiendo cómo es que es una cosa de locos, casi que le da al auto así, como diciendo, quítese, muévase porque yo vengo, ¿sí? Y la sangre empieza a arder, ¿sí? ¿A quién le ha ardido la sangre alguna vez? La sangre empieza a arder, la carne quiere tomar el control. La carne quiere tomar el control. Entonces llegamos a un semáforo, yo quedo de primero, él está atrás, y antes de que la luz cambie a verde, me vuelve a hacer señas con las luces, como diciendo, quítese, que aquí voy yo. Entonces yo lo miro por el retrovisor y digo, ok, la luz se pone en verde y salgo a 5 kilómetros por hora. ¿Tiene prisa? Yo no. Entonces Ire me dice, no, me dice, usted no sabe qué loco viene atrás. Tomé el consejo de Ire y aceleré. Y el tipo siguió insistiendo, ya pronto él pudo adelantarme, pero cuando nos pasa al lado, se pega de la bocina, nos pasa al lado y nos vuelve a ver y se pega así de la bocina, ¡bah! Y la sangre vuelve a arder. La carne quiere tomar el control. Entonces lo que yo quería era hacer lo mismo, tocar la bocina y además gritarle un par de bendiciones por la ventana. Y entonces estoy en eso, y cuando ya voy a tocar la bocina y lo quiero bendecir, recuerdo de que voy a predicar este fin de semana. Y el Espíritu me recuerda que porque soy un hijo de Dios y el Espíritu vive en mí, el control de mi vida lo tiene el Espíritu Santo, no lo tiene mi carne. Aunque mi carne quiera hacer algo, el Espíritu me da la fuerza y la capacidad para no ir en la dirección en la que mi carne quiere llevar. Inmediatamente viene a mí Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Versículos 19 al 20. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Siempre, aun cuando las circunstancias nos quieran llevar a reaccionar de una forma contraria. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿A quién le estás cediendo el control de tu vida diariamente para que te ayude? Porque familia, todos nosotros luchamos diariamente con algo que nos quiere arrastrar, y no una vez, dos, tres. Es como desayuno, almuerzo y cena. Siempre hay algo que nos quiere arrastrar, ¿sí? El carácter, las emociones, los pensamientos, las actitudes, los malos hábitos. ¿A quién le estamos cediendo el control? Cuando el Espíritu Santo es lo que nos llena diariamente, Él toma el control.
y nos ayuda para que podamos hacer lo que en nuestras fuerzas sería imposible de hacer. Dice el versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos están convencidos de que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Yo lo estoy. Y por eso todos los días le digo, Señor, ayúdame, papá, para que no sea mi carne la que tenga el control, sino tu Espíritu que habita en mí. 1, nos ayuda librándonos de la autojustificación. 2, nos ayuda enseñándonos a vivir en santidad. Y número 3, con este termino, en nuestra lucha contra el pecado, el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros y consolándonos. Ojo con esta parte, no la agregué allí. Consolándonos cuando el mal nos toca, ¿sí? Él intercede por nosotros y nos consuela cuando el mal nos toca. Ojo con esto. Una vida controlada por el Espíritu Santo no significa una vida, en primer lugar, libre de tentaciones. Vamos a seguir siendo tentados. Una vida controlada por el Espíritu Santo no significa una vida exenta de tribulaciones. Vamos a seguir enfrentando problemas y tribulaciones, y no significa una vida sin sufrimiento, porque vivimos en un mundo que está enfermo, ¿sí? La palabra describe el mundo como una creación que gime de dolor, y nosotros mismos gemimos porque seguimos estando enfermos de pecado, ¿sí? Lo que la Biblia enseña, que es lo que hemos venido estudiando, es que a través del Espíritu Dios nos libera del poder del pecado y de sus consecuencias eternas. Es decir, que en Cristo ya no tiene autoridad ni para hacernos sus esclavos ni para condenarnos. Sin embargo, nunca dice que el mal dejará de existir. No por ahora. Nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha contra el pecado es diaria y será diaria hasta que Cristo regrese, hasta que todas las cosas sean hechas nuevas o hasta que Él nos llame a su presencia. Mientras tanto, controlados por el Espíritu Santo, sí, pero en un mundo enfermo y todavía seguimos teniendo una naturaleza caída. Estamos en ese proceso. Sigue Pablo en el capítulo 8 progresando en su argumento acerca de lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. De pronto el argumento da un giro y Pablo empieza a hablarnos de esperanza, pero puntualmente de la gloria futura que un día compartiremos con Cristo debido al sufrimiento que por estar unidos a Cristo también hoy padecemos. Es que ¿quién le dijo a usted que ser cristiano le quitaba el sufrimiento de encima? Yo creo en una fe que nos ayuda muchas veces a prevenir el sufrimiento, pero las consecuencias del pecado van a seguir estando allí, familia. Romanos 8, 22, 23 dice: nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y no solo sufre el mundo, preste atención, dice, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Sé que usted lo sabe, pero vale la pena recordarlo. Los cristianos también sufrimos. No somos como Superman. No somos hombres y mujeres de acero. Seguimos siendo frágiles, débiles, vulnerables, ¿sí? Sufrimos por el mal que hay en el mundo, sufrimos por el pecado, sufrimos porque fallamos y nos causamos dolor, sufrimos porque otros fallan y nos causan dolor, sufrimos por las tragedias, por las crisis financieras, por las enfermedades, por las relaciones que se rompen, sufrimos por la muerte. La buena noticia es que Dios no nos deja solos en nuestros sufrimientos. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros es muy amplia. Él no solo nos convence de lo que está mal en nuestra vida,
Eso es importantísimo porque podemos venir a Él, arrepentirnos y pedirle ayuda, pero no es lo único que hace. Él no solo nos guía a la verdad, Él no solo nos capacita para que seamos obedientes. Además de todo eso, que es asombrosamente maravilloso, el Espíritu Santo nos acompaña en nuestro sufrimiento. Él es el consolador. ¿Se acuerdan del primer mensaje? Él es el Parácletos, enviado por Dios para estar al lado del otro siempre, aún en los sufrimientos ocasionados por el mal que hay en el mundo, con el propósito de ayudarnos a soportar, de ayudarnos a pasar por allí, ¿sí? Él se identifica en nuestro dolor. Él intercede por nosotros delante del Padre cuando en nuestro sufrimiento nos volvemos incapaces de saber qué pedir, ¿sí? Romanos 8, 26, 27. Dice Pablo en todo este argumento, vale la pena que tome un día para leer este capítulo entero una y otra vez. Léalo en todas las versiones posibles, apunte lo que le llama la atención, hágale preguntas al texto, ore alrededor de los versículos para que el Espíritu Santo traiga claridad a su vida. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. A veces podríamos ser tan imprecisos en nuestra oración. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu Espíritu, que nos ayuda a que a veces esos llantos que salen genuinamente, que no se puede, ese dolor que no se puede expresar por palabras, el Espíritu Santo lo toma y le dice, papá, eso es lo que te dice tu hijo desde lo más profundo del corazón, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, ¿sí? Y entonces Dios escucha nuestro clamor a través del Espíritu y nos da las fuerzas para que podamos enfrentar las circunstancias. No en nuestras fuerzas, familia, no a nuestra manera, sino totalmente controlados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Voy a cerrar con esto. Cuando le digo que todos enfrentamos luchas diarias, por supuesto que me incluye a mí. Todos los días tengo luchas que traigo a los pies de Cristo para que Él me dé las fuerzas. Que sirvamos a Dios no significa que no enfrentamos luchas. Todos estamos en la guerra diaria. Hace unos años atrás, ya algunos años después de haber venido a Cristo, por eso es que un tema como este es un bálsamo para mi corazón, porque hace unos años no había solo un día en el que no me fuera a la cama al final del día, frustrado y desilusionado de mí mismo, porque le había fallado a Dios de alguna manera, ¿sí? Me acostaba triste, desanimado, porque no había podido vencer mi carne. Y siempre había algo que me recordaba mi incapacidad de hacer la voluntad de Dios. Y de pronto me vi a mí mismo como aquel niño de 7 años que saltaba por los drenajes, luchando con todas mis fuerzas para no hacer enojar a mi papá celestial. Y estaba perdiendo la batalla todos los días, porque estaba luchando en mis fuerzas. Quería ganarme esa aprobación de Dios con una conducta intachable, demostrándole a Él que yo soy bueno, Señor. Y por primera vez pude entender en carne propia, se hizo tan real para mí el dolor que expresó Pablo en Romanos capítulo 7.
Era como si estuviera yo expresando estas palabras desde lo más profundo de mi corazón. Aunque deseaba hacer lo bueno, no era capaz de hacerlo. Y siempre terminaba embarrándola. Todavía la embarro, pero ya no me causa tanta frustración. Pero siempre terminaba haciendo algo que yo decía, Señor, otra vez lo mismo. Dije algo, hice algo, actué de una manera inapropiada, ¿sí? Y una noche de esas, mientras oraba y escribía algunas notas, a veces me gusta escribir cuando estoy muy frustrado. Mi forma de liberar es escribiendo cosas que salen de mi corazón, y a veces son cosas crudas que no me atrevería a compartir aquí. Pero esa noche estaba ahí luchando conmigo mismo y con mis pensamientos, y estoy orando, pidiéndole a Dios, y escribo cosas, y el Espíritu Santo trajo paz a mi corazón, susurrándome algo a partir de verdades bíblicas, y empecé a anotar. Y lo quiero compartir con ustedes. Son algunos pensamientos que me han ayudado en este tiempo como cristiano a enfrentar mi lucha contra aquello que me quiere gobernar, ¿sí? Ahí va a ir apareciendo en pantalla. Lo que escribí se llama aceptar la voluntad de Dios también es aceptarme como soy, ¿sí? Aceptar la voluntad de Dios es aceptarnos como somos. No para acostumbrarme a vivir con el pecado, sino para entregarle a Dios aquello que necesito cambiar. Es vivir agradecido por la forma en la que Él me hizo. Soy una creación admirable. Es recordar que aún estoy en proceso. La obra en mí no ha concluido. Es dejar de buscar aprobación. Ya fui aprobado por Cristo. Es perder el miedo a ser yo mismo. Apariencias impresionan, ser genuino transforma. Es darle a Él lo mejor de mí y dejar que su poder se perfeccione en mis debilidades. Es dejar de preocuparme por lo que aún me falta y agradecer por lo que ya tengo hoy. Es soltar el control y reconocer que no puedo con todo. Es aceptar que su voluntad siempre es mejor que la mía, aunque no siempre la entienda. Es reconocer que el fruto que perdura se produce a partir de mi relación con Él y no como resultado de mi esfuerzo. Es aceptar que aún estoy lejos de la perfección y que mientras esté en este cuerpo seguiré fallando. Es recordar todos los días que su gracia es suficiente. Si bien es cierto, hay muchas cosas que no van a cambiar, si primero no elegimos cambiar nosotros, también es cierto que no somos nosotros quienes podemos cambiar aquello con lo que tanto luchamos. Por lo tanto, la mejor decisión que podemos tomar, entregarnos por completo a Él y dejar que su poder nos transforme. Es lo más sabio que podemos hacer, familia. Que su poder nos transforme, porque yo no puedo hacerlo. Por más que intente, y voy a terminar cada día frustrado al ver mi incapacidad de luchar por mí mismo contra el pecado. Solo Dios puede transformar nuestro carácter. Nosotros nos abandonamos en el Espíritu Santo. Escribió John Newton. Ustedes conocen su historia. Escribió el famoso himno que muchos cantamos, Gracia Sublime. John Newton dijo una vez: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Qué hermoso. Nos falta mucho, sí, pero ya no somos lo que éramos. Y en 10 años vamos a volver atrás y vamos a decir: gracias Dios, porque no soy lo que era hace 10 años. Y ahí vamos a seguir avanzando. Que el Señor nos ayude, familia, y que cada día Él nos dé las fuerzas para enfrentarnos a esta batalla diaria, confiados en que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Papá, te damos gracias, Dios, porque una vez más tú nos has hablado y te hemos escuchado con atención. Sana nuestros corazones, Dios. Pon bálsamo, Señor, en esas heridas que todavía están allí abiertas. Y ayúdanos, Padre, a recordar cada día que no tengo las fuerzas para enfrentar aquello que me quiere controlar. Pero bendito sea tu nombre, Cristo Jesús,
que no solo diste tu vida por mí en esa cruz, perdonando mi pecado, sino que además me regalaste tu espíritu, el Espíritu de Dios, para que se viviera a vivir en nosotros y ayudarnos y proveernos lo necesario en esta batalla diaria. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, no nos puede condenar, porque Jesucristo pagó el precio por nuestra culpa. Y ya no tenemos por qué vivir controlados, Dios, por lo que nuestra carne desea. Podemos ser controlados por tu Espíritu y dejar que Él nos enseñe a vivir de una manera distinta. Hoy te entregamos, Dios, de todo corazón, todo aquello que todavía hoy nos quiere arrastrar, que nos quiere controlar, que nos quiere gobernar. Sánanos, Cristo Jesús, y ayúdanos, Padre, a que cada día podamos ser un poquito, Señor, más parecidos a nuestro Salvador Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.